Señor y haz el bien. Pon tu alegría en el Señor y Él te dará lo que desea tu corazón. ¿Y de qué se trata celebrar estos momentos fuertes de nuestra liturgia, como es la Navidad, como es la Semana Santa y Pentecostés? Se trata de que nosotros seamos conscientes que en esta tierra somos pasajeros y solamente vamos a ganar riquezas o vamos a tener riquezas en el cielo conforme lo que hagamos aquí en la tierra. San Pablo lo dijo, lo que se siembra se cosecha. Entonces no nos queda otro camino sino acercarnos más a Dios y hacer el bien. Y si nos vamos al Señor Jesucristo, pues le preguntamos al Señor Jesús, bueno, Señor Jesús, ya alguien se lo preguntó ahí en el Evangelio, sí, maestro, ¿qué hacemos para tener la vida eterna, para ganar el cielo? Y Jesús respondió, pues, 2 mandamientos, porque según hemos leído y estudiado, los fariseos llegaron a tener 613 mandamientos, se imaginan, de 10 que Dios había dado a través de Moisés, le fueron agregando y agregando y agregando a los 613, de tal modo que la santidad para ellos se volvió, era el que pudiera cumplir los 613 mandamientos, era el santo, era el justificado, el que podía entrar al cielo. Pero hay un problema: nadie puede cumplir bien, perfectamente 613 mandamientos. Es que nadie, ni siquiera los 10 mandamientos. Pero la mayoría de los católicos no nos sabemos ni siquiera los 10 mandamientos. ¿Qué vamos a cumplir 613 mandamientos? ¿Qué vamos a cumplir sin siquiera los 10 mandamientos? Entonces miren Jesús cómo lo puso tan fácil. Es que Jesús es tan sencillo, Él es tan inteligente, tan sabio. Es que es Dios estando con nosotros, porque Dios no es complicado. Los seres humanos somos los que complicamos las cosas. El Señor Jesús lo puso muy fácil. 2 mandamientos, que eso sí lo podemos memorizar: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y si tiene buena memoria, agréguele un 3er mandamiento que el Señor Jesús se lo inventó. Dijo, un mandamiento nuevo les doy. Hasta los cantamos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Este es el 3er mandamiento, si ustedes quieren, que el Señor Jesús agregó: amar como Él amó. Y todos los mandamientos se centran en el amor nada más. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O si quiere, ama a tu prójimo como Jesús nos amó. En eso tenemos que examinarnos todos los días. Y los católicos que van a misa diariamente, que son muy piadosos, muy de Dios, que son muy entregados, tal vez sí cumplen cabalmente, dicen en Centroamérica, o sea, perfectamente, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Pues sinceramente sí amamos a Dios sobre todas las cosas, los que ya estamos en el camino de Dios, los que hemos conocido su palabra, pero lo que nos rajamos muchísimo es en el amor al prójimo. Llegar a amar como Jesús amó es tan difícil. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre buscamos nuestra comodidad y nosotros siempre somos egoístas, porque así es el ser humano. Entonces nosotros creemos que con alguna obrita de caridad que hagamos por ahí, como que ya estamos cumpliendo con el 2.º mandamiento, pero no, este 2.º mandamiento es muy fuerte, es muy fuerte. Mire que el joven rico, aunque aquí no hay una persona rica, pero este joven rico se acercó donde Jesús y dijo, maestro, ¿qué hago para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Dijo, los he cumplido. Él los había cumplido realmente, el joven rico. Pero Jesús le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tiene y me sigues. O sea, es decir, que las propiedades que tú tienes, que Dios te ha dado, sean para la humanidad,
para hacer el bien. Miren que ahí mi hermana Elvira conoce a un sacerdote que tiene muchas propiedades, pero muchísimas. Este sacerdote tiene como 3 casas, tiene varios carros, tiene dinero en el banco, ahorrado, tiene harto dinero. Pero la pregunta, siendo sacerdote y cuando se muera, ¿a quién le va a quedar esas propiedades? ¿Saben a quién le va a quedar? Al gobierno. A sus sobrinos, que son borrachos, mujeriegos y viciosos. Le va a quedar a sus sobrinos. ¿Por qué razón? Porque él mismo, siendo sacerdote, no se le ocurre hacer obras de caridad, porque si ustedes los laicos están llamados a hacer obras de caridad, a amar al prójimo como a sí mismo, más el sacerdote, porque el sacerdote realmente deja todo por seguir a Cristo y por hacer el bien, es como el soldado universal de hacer obras de caridad, y un sacerdote sin obras de caridad está fregado. Y la gente se da cuenta. Por eso es que surgen los celos. ¿Por qué razón? Porque cuando un sacerdote comienza a hacer obras de caridad, como yo, que lo aprendí del padre Rafael García Herreros, del padre Darío Betancourt, desde seminarista, siempre viendo el ejemplo del padre García Herreros, que regalaba casa a los pobres, a mí se me ocurrió juntar dinero, irme a los grupos de oración y juntar dinero para regalar casas a familias pobres de un sector de Bogotá, Colombia, llamado Malvinas. Y logré arreglar una casita, junté $1 millón, que hoy en día equivale aquí en Estados Unidos como, póngale, como unos $15,000, $20,000. Y le arreglamos su casita y estaba yo feliz y contento, porque se siente una alegría cuando uno hace obras de caridad y ayuda al prójimo. Cuando un superior llegó y me dijo, no puede ir a los grupos de oración, a usted le queda prohibido. Y no pude seguir haciendo obras de caridad. Y yo en mi interior, qué extraño, dije, pero ¿cómo un mismo sacerdote me prohíbe a mí hacer obras de caridad? No lo comprendí hasta el día de hoy. Yo no lo puedo entender. Pero de todas maneras eso no me desanimó, porque cuando me ordené sacerdote ya era libre para hacer obras de caridad. Y desde ahí siempre lo he hecho. Ya Dios me llevó a un país muy pobre, a Nicaragua. Y Dios tiene su tiempo y su momento, porque me tuvo allí nomás por 20 años. Me llevó por 20 años a Nicaragua, porque es una zona muy pobre, y qué alegría, no saben, siento yo, que le pudimos regalar 80 casas a familias pobres. Hasta tenemos unos videos donde entrevistamos a esas madres con sus niños en brazos, y ellos dicen, le doy gracias al padre Mauricio, gracias a la comunidad de los misioneros marianos, porque nos regalaron casas, y de verdad se ve la felicidad de esta gente. Mi sueño era regalar una escuela, hacerle ahí, porque quedó un pedacito que yo les separé para hacerles una escuela para que los niños no tengan que ir tan lejos, pero ya ustedes saben que llegó esta serie de calumnias y esta persecución tan terrible, pero nunca es tarde para terminar esta obra. Pero el padre Abraham estuvo esperando 25 años esa promesa, acuérdense. Dios mismo me libere a mí de esta cruz que me tocó soportar, porque además de todas estas calumnias tan terribles y toda esta persecución, lo más duro que me llegó fue las deudas. Pues quedar solo, porque yo siempre las he asumido y no había ningún problema, pero lo que me dolió en el corazón es que lo dejen a uno solo en el momento del sufrimiento y de la tormenta. Eso duele mucho, y realmente mi fe es que del polvo Dios me tiene que levantar. Yo no sé por qué esa cita bíblica de Job siempre la tengo en mi mente, porque es que yo me siento que llegué al polvo, al fondo. O sea, es decir, quedé sin nada. Los sacerdotes los distribuyeron a diferentes lugares de allá de Nicaragua. Las moquitas, el obispo le dijo que no eran moquitas y las envió a sus casas. Me quitaron toda la parroquia, hasta el comedor infantil, las obras de caridad, todo. Pero del polvo Dios me tiene que levantar. Como igualmente, si alguno de ustedes también está en este momento de tribulación, aférrese a esta promesa de Dios. El que está en el polvo, el que está en el fango, el que está hundido, no haga sino repetir, del polvo Dios me tiene que levantar.
Porque así cuando yo me ordené de sacerdote, estaba enfermo de mis riñones y me dijeron, reclame las promesas de Dios, que después me di cuenta que era el mensaje que la Virgen Santísima dio en San Juan, capítulo 2, versículo 5, cuando dijo, hagan lo que Él les diga. Es igualito a reclamar las promesas de Dios. Hagan lo que mi hijo les diga. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Pues promesas, nos dejó promesas grandísimas. ¿Y qué hay que hacer? Reclamarlas. Entonces yo reclamé primera de Pedro 24, por las llagas de Jesús he sido sanado de mis riñones por 3 meses. Mi Señor me sanó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora pues en esta tribulación, es que no puedo, siempre ustedes se han dado cuenta, en toda la predicación me sale esta cita bíblica de Job, que incluso no me la he memorizado, tengo que memorizarla, esa me olvidó, pero está ahí, voy a buscarla. Yo sé que del polvo Dios me tiene que levantar, y es como una palabra también de fortaleza para todo el que está sufriendo, el que está pasando por alguna dificultad, porque mi trabajo como sacerdote de Dios es a las personas que están caídas, que están heridas, que están rotas, que están quebrantadas, que están deprimidas, que están ansiosas, que están enfermas del cuerpo y del alma y que están oprimidas por el diablo y por su propia mente y sus pensamientos. Traerles la verdadera liberación que trae el Señor Jesucristo. Y la liberación verdadera está en conocerlo a Él, amarlo a Él y llegar a pensar como Él pensaba, hablar como Él hablaba, estudiando profundamente el Evangelio. No hay otro camino. De todas maneras, hay que seguir luchando para ganar la corona de gloria. Y si ya amamos a Dios sobre todas las cosas, que es un paso muy fundamental, recordemos que no queda otro camino sino hacer el bien, amar al prójimo. Y lo que el Señor Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que pensar, todos ustedes, que las bendiciones que Dios les ha dado, las obras de caridad, o sea, los bienes materiales que Dios les ha dado, siempre tienen que utilizarse para el bien y prever eso. El padre Darío Betancourt, que en paz descanse, y hablo mucho de él porque él murió, y él fue mi director espiritual y yo lo quise mucho. Él también me quería muchísimo, el padre Betancourt, y sé que desde el cielo está intercediendo. Él nos contaba de un sacerdote también viejito que guardó muchas riquezas en este mundo. Y el día en que se murió, esos sobrinos bandidos ni siquiera lo enterraron. Ellos no fueron al funeral, sino que ellos rompieron la puerta de su habitación y comenzaron a pelearse por todas las propiedades que tenían, hasta la ropa de ese viejito, de ese sacerdote que se murió, todo eso, esos sobrinos bandidos. Y se llevaron todo el dinero que él tenía guardado ahí debajo del colchón y todo eso. O sea, ¿se imaginan ese sacerdote del purgatorio? Eso nos lo contaba el padre Betancourt, decía que es una historia muy triste, muy dolorosa. Es un motivo para acercarnos más a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, que lo estamos haciendo los que ya estamos en el camino del Señor. Y si de pronto, bueno, aquí ustedes son de Dios, digamos, son de misa diaria, pero por YouTube me puede estar viendo alguien, quizás por casualidad abrió la misa, que me está escuchando y es Dios que le está hablando. A esa persona sí Dios le llama a la conversión, porque de pronto están vicios en alcohol, en droga, sexo desenfrenado, en muchas cosas que lo está llevando camino al infierno, y Dios le está hablando y diciendo, ven porque yo te amo, y Jesús le está diciendo, yo derramé mi sangre por ti. Pero ya nosotros, los que estamos ya crecidos, ya no podemos amar más a Dios porque realmente lo amamos. Ya nos queda otro camino, no nos queda otro camino sino amar al prójimo como Jesús lo hizo. Amarlo. Pero amarlo no es que viene una persona pobre y por ahí le damos $1 aquí en Estados Unidos o allá una monedita en Colombia, no. Hermanos, si nosotros nos morimos sin realmente hacer el bien aquí en la tierra, no crean que vamos a entrar derechito al cielo, y ustedes desde el purgatorio se darán cuenta de las obras de caridad que pudieron hacer, que no las hicieron. Ese es el dolor grande que van a sentir allá en el purgatorio. Y si alguno de ustedes ha sido bendecido económicamente con propiedades y usted se muere y esas propiedades las obtiene una persona mala,
que va a utilizar ese dinero para cosas malas, usted en el purgatorio se va a achicharrar viendo cómo sus propiedades son mal utilizadas, cuando aquí en la tierra estamos para hacer el bien y Dios nos va a juzgar por lo bueno o lo malo que hagamos aquí en la tierra. Cierra tus ojos en este momentico. Y hoy que leíamos esta lectura tan hermosa del nacimiento de Juan Bautista, Jesús no es cualquier persona, es Dios. Y un rey, siempre los mensajeros llegan antes, o hoy en día un presidente, cuando llega un presidente, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, cuando ha ido a Colombia, que ha sido muy poquitas veces, desde 2-3 meses antes en Colombia, hablo porque soy colombiano, ¿cierto? Preparan la venida del presidente de los Estados Unidos. Y eso por noticias están diciendo que él llega y que el recorrido que va a tener, pero hay una seguridad muy terrible, cierran todas las avenidas, prevén que no vayan a colocar bombas, que antisociales no estén ahí para matar al presidente. Eso desde el aeropuerto lo reciben con una multitud de representantes. El rey verdadero, que su trono no tiene fin, su reinado no tiene fin, no podía llegar así nomás. Pero claro, como él es, aunque él es dueño de todo, es tan humilde, también escogió desde el vientre de la madre Santa Isabel a un niño que también era humilde, San Juan Bautista. Humilde porque él no estaba en palacios, él no era príncipe de ningún lado, él vivía en el desierto. Pero de todas maneras, como Jesús era un rey, su nacimiento no podía estar así nomás, tenía que haber alguien que preparara el camino. Y esa es la lectura de hoy. Juan Bautista, que su padre Zacarías, que era un sacerdote, y su madre le dijeron se llamará Juan, porque así le dijo el ángel, le pondrán por nombre Juan. Y cuando Juan Bautista creció, dentro de tantas cosas, a mí se me viene este pensamiento que es tan bonito. No me acuerdo exactamente la cita bíblica, pero ahí está en el Evangelio. Cuando le preguntaron a Juan si él era el Mesías o Jesús era el Mesías, que quién era, Juan les contestó: conviene que yo disminuya y que Cristo crezca, porque yo no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. ¿Se imaginan Juan Bautista, que desde el vientre de su madre, que nació milagrosamente, que estaba lleno del Espíritu Santo, que tenía la unción que Dios le dio al profeta Elías, que fue llevado en un carro de fuegos? Y el mismo Señor Jesús dice: Juan, ese es Elías que están esperando, pero no es propiamente que se haya reencarnado en Elías, sino que ese poder que el Espíritu Santo le dio al profeta Elías está en Juan Bautista. ¿Y qué fue lo que dijo Juan Bautista? Tan humilde, que nosotros siempre tenemos que decirlo: conviene que nosotros disminuyamos, conviene que nosotros muramos a nuestra carne, al mundo, al demonio, a lo malo, y que Cristo reine en nuestros corazones, porque entonces el día en que lleguemos, o sea, que Cristo reine aquí en la tierra en nuestros corazones, el día en que nos muramos y nos vamos derechito al cielo, tenga la seguridad, podemos ser salvos aquí en la tierra. No solamente por decir creo en Jesús. Sí, por creer en Jesús podemos entrar al cielo y nuestros pecados son perdonados, pero no es suficiente. Tenemos que llegar, es que es un mandamiento de Jesús, amar como Él amaba. Y qué es lo que
el Señor Jesús nos enseñó radicalmente sobre el amor, pues que Él estaba precisamente con el más pobre, con el más humilde, con el más rechazado, con el que nadie quería. En una fiesta nadie podía invitar a una prostituta, una fiesta, digamos, solemne, porque unas fiestas de esas del mundo, pues claro, estaban llenas de prostitutas, pero en una fiesta de esas privadas, de esas de ricos, ¿qué tal una prostituta? Es que ni siquiera en las fiestas de nosotros, yo no he visto en ninguna fiesta que me hayan invitado a mí que alguien haya dicho, mire, y tenemos aquí esta prostituta, está invitada también. Nadie invita a una prostituta a una fiesta particular, a una fiesta solemne. Pero Jesús no miró lo externo de esa prostituta, porque Él vino por los pecadores. Miró que ella estaba arrepentida y le dijo al fariseo, ella me ama mucho porque yo le he perdonado mucho, como sus pecados son muchos, por eso me ama, déjala. Jesús estuvo con el publicano, el que le llamaban el matamamas, el traicionero. Lo hizo su apóstol, San Mateo. Fue a comer donde Zaqueo, que era también otro cobrador de impuestos, y Zaqueo sintió el perdón de Jesús y se arrepintió y dijo, daré la mitad de mis bienes a los pobres y le devolveré 4 veces al que he robado. ¿Se imaginan? O sea, qué conversión. Hermano, sea un paso para acercarnos más a Jesús. Y no hace falta aprendernos 613 mandamientos del Antiguo Testamento, ni siquiera los 10 mandamientos. Solamente 2: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acuérdate de lo que Jesús le dijo al rico: vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, es decir, yo no te estoy diciendo que tú vendas todo lo que tienes, no se trata de eso, sino que simplemente no te apegues a las riquezas de este mundo. Prevé que tus propiedades siempre queden para hacer el bien, para hacer obras de caridad. Bueno, los que tienen hijos, yo sé que ustedes piensan mucho en sus hijos y que todo quede para sus hijos, pero aún así, eso no está bien. Perdonen lo que diga, pero ustedes tienen que hacer obras de caridad. Porque si ustedes creen que por dejarle sus propiedades a sus hijos, muchos ricos lo han hecho, tienen el cielo ganado, error. No es de Dios eso. Nadie está diciendo que no ayuden a sus hijos y que no le dejen la herencia, pero parte de su trabajo debe quedar estrictamente para los pobres, para los necesitados, y entonces tendrás una mansión en el cielo. Eso es lo que decía Juan Bautista cuando comenzó a predicar, que el que tiene 2 casas, que venda una y que le dé a los pobres. Le decía a los soldados: no obliguen, no se aprovechen del poder que ustedes tienen, no obliguen a cargar 2 millas, porque era obligatorio llevar 1 milla. No le obliguen a cargar 2, no sean aprovechados. Deberíamos escuchar la voz de Juan Bautista hoy que leemos el Evangelio, esos mensajes tan fuertes que él daba, y que nosotros disminuyamos y que Cristo crezca, de tal modo que cuando nos vean a Jesús en cada uno de nosotros. La pregunta es esto es un termómetro para ti. Con eso finalizamos. Tus familiares, tus amigos, ¿sí ven a Jesús dentro de ti? Tú no tienes que preguntarle, porque eso sería manipulación. Simplemente la gente lo dice. Cuando un sacerdote es de Dios, la gente lo dice: yo veo a Jesús en ese sacerdote, o en un predicador laico. Yo veo a Jesús en ese hermano, en esa hermanita. Yo lo veo a Jesús. Si a ti nunca te hacen ese comentario que ven a Jesús dentro de ti, te falta, hermano, te falta, hermana. Pero nunca es tarde. Y escucha la voz de tu sacerdote, el Padre Mauricio, hermano que me miras,
¿por qué seriamente no te pones a estudiar San Lucas? Estudien el Evangelio, son 24 capítulos nada más. Y son muy poquitos, como que no les entra por un oído, salen por otro. O sea, no les interesa llegar a tener el pensamiento verdadero de Jesús, como que no les preocupa llegar a reproducir a Jesús aquí en la tierra, y como que no les preocupa que tengan que pasar por el purgatorio, porque de todas maneras dicen los santos que el dolor del purgatorio es más terrible que un dolor aquí en la tierra, que el dolor más fuerte, por ejemplo, el de una madre ver morir a su hijo cruelmente, es un dolor muy terrible en la tierra. Dice que el purgatorio es peor, ese dolor que uno siente. Esta frasecita está muy trillada, ¿cierto? Que Jesús nazca en tu corazón, que Jesús nazca en tu corazón. Sí, pero ¿cómo van a hacer? Pues no solo con palabras diciendo que nazca en mi corazón. Tienes que estudiar seriamente el Evangelio. ¿Por qué no te pones a estudiar esos 24 capítulos? Y pensar cuál es el pensamiento de Jesús, cuál es el pensamiento de los fariseos, saduceos y maestros de la ley, y cuál es nuestro pensamiento. Y se van a dar cuenta que tristemente la mayoría de nosotros tenemos el pensamiento, ya sea de los fariseos o de los maestros de la ley o de los fariseos. Pero tenemos que romper esos pensamientos mundanos. Bueno, también hay pensamientos mundanos. Cuando yo me refiero al pensamiento de los fariseos, son pensamientos o ideas religiosas. No son mundanas, son religiosas, pero son desenfocadas. No es del verdadero. Sí, Dios se la reveló a ellos, a los fariseos en el Antiguo Testamento, pero no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos católicos, somos cristianos, seguidores de Jesús, y a veces parecemos más seguidores de los fariseos. Y cuando hablamos del mundo, si hay gente seguidora del mundo y gente seguidora del diablo y gente seguidora, pero hay gente seguidora de los fariseos, que somos los que estamos comprometidos en la iglesia y a nombre de la religión misma. No nos importa a veces con la lengua matar a una persona. A nombre del catolicismo, de nuestra propia religión, no nos importa rechazar a alguien porque de pronto ya no está con Roma, y entonces como que le sentimos fastidio y rechazo a un ortodoxo o a un anglicano o incluso a un protestante, como si todos los protestantes fueran malos y los católicos fuéramos los buenos del paseo. No, hermanos. Jesús no rechazó a nadie. Jesús no condenó a nadie. Y Él nos ordenó eso. No juzguéis, no condenéis. A la Virgen María nos encomendamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aquí estoy, Señor, para ser